Uno de mis héroes fue mi papá, ¿verdad? Él se murió cuando yo tenía 18 años en un accidente de tránsito. Ese día fue un día de Halloween en el 1988. Él iba bien rápido, estaba lloviendo bien duro y él iba porque quería ver a mi hermanito menor, tenía 1 año, mi hermanito menor vestido de Halloween. Iba bien rápido y en la carretera dio vueltas el carro y chocó con un poste y se murió. Pero era una persona que él siempre estuvo ahí en todos mis juegos, en todas mis actividades. Como él trabajaba en la calle, él era policía encubierto, él tenía acceso a estar en la calle todo el tiempo. Cada vez que yo tenía un juego, él estaba. Cada vez que yo tenía algo en la escuela, él estaba. Para mí, él fue una persona bien importante en mi vida, y cuando él se murió fue para mí como que el mundo se me había acabado. Pero hay algo que él siempre me dijo que me acuerdo muy bien, como si fuera hoy, ¿verdad? Él siempre me decía: tú tienes que aprender a vivir con las cosas que no puedes cambiar, y ahí es donde vas a madurar. Y eso para mí se me quedó toda mi vida. Y muchas veces yo no lo entendía, ¿verdad? Cuando él me decía eso, porque cuando él se murió, yo decía: jamás y nunca yo voy a aprender a vivir con esto, ¿verdad? Pero empecé a poner todo lo que él me enseñó en práctica. Cuando me pasaban cosas, yo decía: tengo que aprender a vivir con esto que no puedo cambiar, y voy a empezar a madurar. Estos nenes están bien grandes. Me acuerdo cuando estaban bien chiquitos, que gateaban, que todavía casi no podían ni hacer nada. Y ahora mira para allá. 13 años se van volando. Increíble cómo pasa el tiempo. Llevo 13 años de casado. Nos conocimos en unas clases de superación personal. Mi esposa es de San Luis Potosí, México. Tenemos una buena mancuerna. Ella es de México, yo soy de Puerto Rico. Mis hijos son mexicanos y puertorriqueños. La comida de ellos es riquísima. La chispa y hablar bien alto de nosotros. Entonces hacemos una buena pareja. Tengo 2 hijos pequeños en la casa ahora. Tengo 3 hijos grandes que cada uno ya tiene su vida hecha, pero mis niños que están en la casa son gemelitos, Ricky y Cristian. Los 2 son bien diferentes. Hay gente que dice que son igualitos, y de verdad que yo no los veo iguales para nada. Son gemelos que nacieron en la misma bolsa, o son idénticos, pero ellos no se parecen. Cristian es una persona bien relax, bien tranquila, le gusta leer, le gusta estar pacífico, no le gusta crear problemas, y Ricky es chispa. ¡Ey, juega con tu hermano! Me crié en Río Piedras, Puerto Rico. Río Piedras, Puerto Rico, una ciudad bien comercial, mucho movimiento. Mi papá era de una ciudad bien bonita que se llama Cabo Rojo. El Corozo, que es la ciudad de donde él, a 10 minutos del Combate. Mucha gente no conoce la playa de Las Salinas. Este lugar es el lugar más hermoso que tú puedes encontrar en Puerto Rico. Tú te metes al agua en esa playa hasta la mitad, y tú te puedes ver los pies de lo clarita que es el agua en esa playa hermosa. Nosotros nos quedamos ahí 7, 8 días acampando, y para mí era como un refrescar, era como un pueblo mágico, era como algo que nadie conocía. Porque en realidad tú vas a Puerto Rico y le preguntas a personas: oye, ¿dónde está la playa de Las Salinas? Y la gente no la conoce, y le llaman la playa de Las Salinas porque en ese lugar los dueños de esas playas eran los dueños de una industria de sal. Ellos tenían pozos donde exportaban la agua del mar, la ponían en estos pozos, el agua se evaporaba y quedaba solamente la sal. Y de ahí envasaban, procesaban la sal, la ponían en botes, y era donde la vendían. Vendían sal. Y por eso le llamaron a estas playas Las Salinas. Hermosa playa. De ahí era mi papá, Cabo Rojo. Mi mamá es de Ponce. Ponce es una pequeña ciudad de Puerto Rico. Esta pequeña ciudad
Y digo pequeña porque hay mucha gente que dice Ponce es Ponce y lo demás es parking, ¿verdad? Pero en realidad es una pequeña ciudad, es bien bonita, es una ciudad limpia, bonita. Mi mamá de ahí se mudó para Cagua y fue donde ella se crió. Mi mamá es de Ponce, mi papá es de Cabo Rojo y esos dos lugares completamente diferentes crearon algo y un impacto en mi niñez. Pues en este país han pasado muchas cosas en estos 21 años que llevo aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Yo llegué aquí en el 2000. Cuando yo llegué fue en una situación difícil para mí en mi vida, un lugar oscuro donde yo había estado. Yo quería hacer algo diferente en mi vida. Yo quería superarme, yo quería ser un papá, yo quería ser un esposo, yo quería ser un hijo, yo quería ser un hermano. Yo quería ser una persona de provecho, de bien. Y yo estaba decidido a terminar bien, ¿verdad? Yo tuve una bonita infancia. En mi adolescencia tuve una adolescencia oscura, bien oscura. Pasaron cosas bien dramáticas en mi vida. Tuve 5 años y 8 meses en la cárcel. Pasé el motín más grande en la historia de las cárceles de Puerto Rico. Yo estuve en el mismo medio de ese motín. Después que yo salí de esos 5 años y 8 meses de la cárcel, yo llegué a Texas. Y yo declaré de que yo iba a ser una persona de bien. Yo declaré de que iba a ser una nueva vida. Y aparte de que yo declaré eso, yo sí tenía los deseos de cambiar. Yo dije, voy a ser una persona nueva. Cuando yo llegué a Estados Unidos, llegué a Texas, uno de los miedos que yo tenía era el inglés. En Puerto Rico se habla español todo el tiempo. Yo no era diestro en el inglés. Sí lo hablaba poco, pero nunca lo practicaba. Entonces cuando yo llegué me dio miedo en cómo iba a conseguir trabajo si no sabía inglés. Pero yo me vestí bien, tenía muchas ganas de trabajar, de salir hacia adelante y me fui a buscar trabajo rápido que yo llegué. Y al tercer día de yo haber estado en Texas, yo conseguí trabajo en un dealer de autos. Cuando fui a la entrevista, yo más o menos con señas y hablándole pequeñas palabras, yo le dije que yo quería trabajar. Y la muchacha estaba riéndose. A mí me dio mucha risa y vergüenza a la vez porque ella se empezó a reír cuando yo le estaba hablando, pero ella vio los deseos que yo tenía, que ella me dio el trabajo aunque yo no sabía inglés. Entonces yo sabía que tenía que aprender. Incluso ese mismo día que yo fui a pedir trabajo, ella me dijo, si te vas a tu casa y te cambias, porque yo fui bien vestido, y te cambias y te pones ropa de trabajar, puedes venir después de las 12 y empiezas a trabajar hoy mismo. Y yo fui corriendo para casa de mi mamá, que era donde me estaba quedando. Me cambié la ropa y me fui a trabajar ese mismo día y empecé lavando carros. Eso era lo que yo hacía en ese dealer, preparando los carros nuevos que vendían para que el cliente se los llevara. Y como yo había trabajado en carros toda mi vida en Puerto Rico, pues yo era diestro en todo eso. Yo me conocía toda esa industria de los autos. A ellos les encantó de que yo entré y empecé a trabajar con eso de los carros con mucha experiencia. Vente para que vean mi jardín. Aquí te voy a enseñar mis jalapeños. Estos jalapeños a mí me encantan porque son completamente orgánicos y naturales. Una de las cosas que yo veía en las comidas de hoy en día era que sí sabía un poco raro. Y yo decidí que como me gusta sembrar, pues iba a sembrar mis propios jalapeños. Y mira qué bonito jalapeño está dando. Y tengo aquí bastante. Me da por lo menos una vez por mes. A veces hasta cada 2 semanas los estoy sacando. También tengo aquí los de Tabasco. Estos son un poquito más picosos, si los ves. Están un poquito más rojos y son un poquito más difíciles de sacar, pero mira qué bonito, completamente orgánico. Estos tabascos, estos son un poquito más picosos, y tenemos los más picosos para la salsa, que son estos que están aquí, y son un chile piquín, ¿verdad? ¡Wow! Mira este tomate que se acaba de dar aquí. Wow, lo que es la naturaleza, ¿verdad? Para mí es una terapia, una
relajación, es una distracción de todos los ruidos que hay hoy en día, ¿verdad? Allá afuera, ir y sembrar y ver ese cultivo darse me llena de una alegría increíble. Actualmente estoy viviendo en Mesquite, Texas. Me encanta esta ciudad porque es en las afueras de Dallas. No es una ciudad grande como Dallas, Texas, pero está cerca, está a 15, 20 minutos del centro de Dallas, Texas. Una de las cosas que yo quise hacer era tener un lugar donde mis hijos podían ir a una escuela segura y que fuera un lugar seguro. Mesquite me encanta, en una ciudad más de personas como retiradas y policías retirados, entonces una ciudad bien tranquila y bien cómoda y accesible a todo. Cuando yo empecé a mejorarme en Estados Unidos, ya tenía un buen trabajo, ya estaba haciendo algo de dinero, yo le dije a mis hijos que estaban creciendo y estaban en esa edad de la adolescencia que se vinieran a vivir conmigo a Estados Unidos, y yo estaba haciendo el rol de papá y mamá porque yo estaba solo con ellos. Estaba cocinando, estaba haciendo lo de las cosas del hogar, llevándolos a la escuela, y empecé a trabajar, pero empecé a descuidarlo porque estaba trabajando muchas horas y ellos estaban en una etapa en su vida que yo tenía que estar bien presente. Estaban ellos experimentando como cualquier joven en esa edad, como yo lo hice, ¿verdad? Ellos estaban en esa etapa conociendo las fiestas, empezando a manejar y hacer cosas que a lo mejor no eran las mejores, pero eran etapas que cualquiera pasa, que nosotros pasamos, que yo pasé, ¿verdad? Entonces yo no supe cómo manejar esa situación. Yo me sentía de que estaba perdiéndolos y que no estaba haciendo un buen papel de papá, y yo decidí enviarlos otra vez con su mamá a Puerto Rico. Y para mí eso fue un momento bien dramático en mi vida, bien drástico, porque cuando yo los dejo en el aeropuerto, que yo regreso a mi casa, yo me puse a llorar, y me puse a llorar porque me sentía fracasado como papá. Me sentía como que yo los había abandonado otra vez y había yo cometido el error de enviarlos otra vez para Puerto Rico. También me sentía fracasado, ¿verdad? Me sentía de que yo no hice el trabajo de papá que se supone. Me rendí, me sentía rendido. Estuve en una operación de cáncer de colon que tuve en ese momento cuando ellos se fueron, y yo estuve 21 días en el hospital. En esos 21 días ellos empezaron a implementarme morfina y a darme pastillas para el dolor, unas pastillas que eran bien fuertes, y yo me hice adicto a esas pastillas. Tuve un momento oscuro aquí en Estados Unidos cuando yo estaba pasando por esa etapa. Estaba en depresión, me sentía súper mal, había mandado a mis hijos a Puerto Rico y estaba como confundido. Y aparte de eso, mis gemelos acababan de nacer. Yo no sabía qué hacer y estaba en un momento que necesitaba de ayuda de algo. Me fui a una escuela de superación personal. También empecé a buscar ayuda de la iglesia. Empecé a frecuentar la iglesia todos los domingos, a hablar con el pastor, a tener una buena comunicación con Dios y entender que había algo más para mí. Y yo necesitaba algo más. Yo solo no podía. Yo quería hacerme el Superman, ¿verdad? Yo me quería hacer el Superman de que yo lo iba a resolver todo y yo lo iba a hacer solo y no importa. Y en ese momento yo entendí que no podía yo solo. Necesitaba la ayuda de algo más grande. Y ahí fue donde empecé a buscar de Dios y empecé a entender que Él tenía un propósito para mí. Yo estaba en Montserrat de Tower. Estábamos jugando básquetbol. Con armas largas y pistolas y todo corriendo para nosotros. Nos dijeron, todos ustedes tírense al piso y apuntándonos con los rifles y todo. Y nosotros, pero bien asustados, nos tiramos al piso. Nosotros no estábamos haciendo nada, estábamos jugando baloncesto. Nos tiramos al piso y ellos empezaron a mirar uno por uno de allá para acá. La bala se mastica
él chambonea, me quita la gorra, me mira otra vez y dice, este no es, y salen corriendo y se van. Las piernas no me soportaban. Me traté de parar y mis piernas temblando y me caí otra vez del nerviosismo que yo tenía. Yo me tuve que quedar en el piso un rato y todo el mundo ahí como que no lo podían creer, agarraron la bala toda masticada y decían, Dios mío, ¿cómo es esto? No, nadie podía creer eso y yo no me podía parar de ahí. Yo tuve 3 días que yo no podía caminar bien del nerviosismo por 3 días corridos, de ese susto que yo pasé. Imagínate si papá Dios me dio a mi oportunidad en esta vida. A pesar de todo, yo estoy súper agradecido porque con todas las cosas que me han pasado a mí, yo estoy bien, mis hijos están bien, estoy viendo a mis hijos crecer, tengo a mis hijos grandes cerca, tengo a mis nietos que los puedo visitar cuando yo quiero, tengo una casa, tengo un carro, tengo un negocio que puedo brindar a mi familia, y no tan solo a mi familia, sino también puedo ayudar a otras personas y sobre todo lo más importante, que tengo salud. Mucha gente me pide consejos de cómo salir de una adicción, ¿verdad? Yo he estado en adicciones, ha sido momentos oscuros de mi vida, momentos que destruyeron muchas partes importantes de mi vida con mis hijos, con mi familia, con mi actual relación, destruyeron muchas cosas. Y hay gente que todavía no ha podido superar eso y siempre me piden ese consejo, oye, ¿cómo yo puedo salir de las adicciones? ¿Qué tú hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Y el consejo que le doy a todos ellos es que ellos tienen que aprender a cambiar la mentalidad, lo que ellos piensan de ellos, lo que ellos creen de ellos. Es bien difícil tú poder cambiar algo si tú sigues creyendo que tú eres adicto. Yo le digo a las personas que lo primero que tienen que hacer es aprender a cambiar la mentalidad. ¿Cómo se ven? ¿Cómo se hablan a ellos mismos todo el tiempo? ¿Qué es lo que ellos hacen cuando piensan algo rápidamente, verdad? Eso es el paradigma. Yo tengo un paradigma. Cuando yo escucho algo, hago algo. ¿Qué es lo que ellos hacen casi siempre que escuchan algo? Aprende a escucharte, aprende a hablarte, aprende a decir cosas que sí quieres y elimina todas las cosas que no quieres. Nunca digas las cosas que no quieres, siempre di las cosas que sí quieres. Siempre tienes que decir, voy a ser empresario, voy a ser exitoso, voy a ser buen papá. Nunca digas, no quiero fracasar, no quiero ser mal papá, no quiero ser mal esposo, no quiero ser adicto. Nunca digas eso, porque tu mente no entiende el no y lo que va a hacer es lo que estás diciendo. Tú atraes lo que dices, tú atraes lo que tú crees que eres, y si la mente escucha eso todo el tiempo, eso es lo que tú vas a traer a tu vida. Por eso tienes que aprender a decir las cosas que sí quieres en todo momento y cosas que tú te dices. Si tú aprendes a escribir las cosas que tú te dices cada hora del día, tú vas a ver todas las cosas malas que tú dices de ti. Y ahí es donde tú vas a poder cambiarlas. Y eso fue el ejercicio que yo hice. Yo puse una alarma en mi teléfono cada hora. Cuando sonaba la alarma, yo sacaba una libretita pequeña y escribía todas las cosas que había pensado en esa hora. Y en el transcurso de 3 días yo pude leer todas las cosas que yo me estaba diciendo. Que yo era mal papá, que yo era un fracasado, que había sido un adicto, que había fracasado muchas veces, que mis hijos nunca me iban a perdonar o no me iban a querer. Y esas cosas las empecé a cambiar por cosas que sí quería. Mis hijos me van a amar, yo soy una persona exitosa, yo soy una persona con valores, yo soy una persona íntegra, yo soy un buen papá, yo soy un buen hermano. Cuando empecé a decir las cosas que sí quería, empecé a cambiar mi mentalidad y las cosas que yo hablo, mi vida cambió. Y ese es el consejo que yo les doy a todo el mundo. Cambia la manera de hablar, cambia la manera de pensar y tu vida va a cambiar. Gracias por ver este video y bienvenido a nuestro canal. Si estás en YouTube, suscríbete, o si estás en Facebook o en Instagram, síguenos, porque vamos a estar sacando contenido nuevo. ¿Cómo nos puedes apoyar? Bien fácil, dale like. Si ves algo en los videos que te identifica o que aprendiste algo, coméntalo. Pero sobre todo, lo más importante, compártelo para que tus amigos también lo puedan ver. Ahora, si quieres ser parte de esta serie porque sientes que tu historia puede enseñarle algo a alguien o alguien se puede identificar, escríbenos por Instagram, Facebook o a nuestro email. Una vez más, gracias por tu apoyo y nos vemos
en el siguiente video.